Hola a todos, bienvenidos a esta última clase virtual de la asignatura. En este caso vamos a trabajar el tema de urgencias en salud mental. Para poder empezar este tema, lo primero que debemos hacer es ir aclarando algunos conceptos y en esto vamos a diferenciar dos grandes conceptos que van a ser el concepto de urgencia y el concepto de emergencia. La diferencia clínica de estos dos términos tiene que ver con el tiempo que el sujeto o la persona puede esperar hasta que reciba la atención. Por ejemplo, en ambas situaciones el sujeto requiere una atención de salud. Necesita asistir al sistema de salud y necesita que el sistema de salud le dé una respuesta. La diferencia entre estos dos es que en la urgencia el sujeto va a poder esperar. Por ende, la atención se dice que es mediata. En cambio, en el segundo, en la emergencia, el sujeto no puede esperar ya que su vida corre peligro a causa de la situación. Por ende, vamos a decir que va a tener una emergencia y su atención debe ser inmediata. No puede esperar o si no está en riesgo su vida. En esta imagen que estamos poniendo a modo de ilustrar, un poco llama la conciencia sobre cómo se hace el uso del sistema de salud. Podemos ver una larga fila de personas con diferentes síntomas como catarro, tos, gripe, uno con mocos, que van a pedir atención a un servicio de urgencias o a un servicio de guardia. Y a veces hacen colapsar el sistema de salud cuando tal vez su atención no sea ni siquiera una urgencia o una emergencia, sino que deba ser atendido por consultorio externo o por otra vía, por otra puerta de entrada al sistema de salud, y no por un servicio de guardia o de emergencia. Entonces vamos a ir aproximándonos a qué es una urgencia en salud mental. Toda situación donde el sujeto de atención presenta una grave alteración, ya sea de la conducta, la cognición o el afecto, que lo hemos estudiado a lo largo de la materia, así que no me voy a detener en esto, y que va a requerir una atención de salud, sin demora o riesgo para él o para otros. Entonces, toda esta situación va a demandar la atención. Acordémonos que va a ser una atención inmediata. Esta atención en muchos de los casos puede ser solicitada por el sujeto, aunque lo más frecuente es que sea solicitado por terceros, ya sea por un familiar o que trae a su ser querido a la guardia, o en algunos casos puede llegar bajo fuerza policial. Aquí tenemos otra definición, en este caso lo hace el Ministerio de Salud de la Nación a través de un documento que se llama Lineamientos para la Atención de la Urgencia en Salud Mental, que fue publicado en el año 2013, del cual le hemos dejado también un breve afiche donde hace un resumen. Si a ustedes les interesan, pueden encontrar el documento completo en internet sin mayores dificultades. Solamente lo que nosotros tratamos de hacer es una breve síntesis de este documento, ya que ustedes después, cuando realicen el ejercicio profesional de la enfermería, seguramente van a tener que leerlo. Según este documento, una urgencia en salud mental es toda situación que es transitoria, que irrumpe y altera las funciones psíquicas del desempeño habitual y que supone un alto nivel de padecimiento, de tal manera que las personas, el entorno y el personal sanitario consideran que requiere una atención inmediata. Implica una crisis que puede tener causas orgánicas, causas psíquicas y sociales, y constituye una ruptura en el equilibrio vital. Si nosotros analizamos esta definición del Ministerio de Salud de la Nación, la única arbitrariedad que podríamos plantear ahí es la definición que hablábamos hace rato entre la inmediatez o la mediatez de la atención. Para nosotros, una urgencia va a ser de una atención mediata. Para poder ilustrarle lo que estoy tratando de explicarles es, por ejemplo, si nosotros atendemos a una persona con un caso de depresión, entonces difícilmente el sujeto en la guardia pueda perder la vida directamente por la causa de la depresión. Entonces puede esperar la atención un poco, pero no va a poder esperar si es que tiene, por ejemplo, un intento suicida. Entonces, en esa situación sí ya se va a convertir en una emergencia, porque necesita una atención. Ya enseguida lo vamos a desarrollar,
Pero lo primero que tenemos que hacer, vamos a atender a salvarle la vida con las medidas terapéuticas que sean necesarias, con los cuidados que sean necesarios, pero primero vamos a atender la emergencia, salvarle la vida. Luego vamos a atender la urgencia, que va a ser propiamente el cuadro depresivo que va a estar detrás de esa consecuencia que fue el intento suicida. Para poder continuar, hemos analizado cuáles son los casos más frecuentes que se presentan en un servicio de guardia, en un servicio de emergencia de un hospital general o un hospital monovalente. En este caso vamos a tomar el caso de D'Alessandro, que es parte de la bibliografía. Si ustedes quieren leer su libro, se llama Urgencias Psiquiátricas. Y es un médico y los destinatarios de este libro son médicos, por eso no se lo hemos dejado, pero si quieren ustedes complementar la lectura, tranquilamente lo pueden hacer. Entonces, de D'Alessandro, en 2016, él es un médico argentino de Santa Fe. Él hizo una investigación de cuáles son los casos de urgencias psiquiátricas o de urgencias de salud mental que ingresan al hospital, en este caso de Santa Fe. Él los agrupó en dos grandes tipos, según cómo venimos analizando a lo largo de la materia. Primero, que hay un gran grupo que llega con cuadros o crisis depresivas. Dentro de esos cuadros depresivos, él indica que el 53% de los ingresos son a partir de una ideación suicida. El 5% restante dentro de este gran cuadro son las alteraciones vinculadas a la anorexia y la bulimia nerviosa, o podríamos decir baja autoestima. Entonces, estas dos grandes problemáticas se encuadran dentro de las crisis depresivas. El resto se las agrupa dentro de las crisis de agitación psicomotriz o de los episodios maníacos. Dentro de estos tenemos el abuso de sustancias o el consumo problemático de droga en un 10%, las crisis de pánico, al hablar los trastornos de ansiedad, el 15%, los brotes esquizofrénicos y los delirios que lo van a acompañar en el 10% de los casos, 2% de violencia intrafamiliar y entre otros cuadros, dentro de todos los que nosotros pudimos haber visto en la asignatura, van a cumplir más o menos o van a cubrir un 5% restante. Entonces, teniendo este panorama, ya podemos empezar a decir cuáles son algunas características que van a tener una urgencia psiquiátrica en el servicio. Primero, que va a requerir una intervención inmediata, puntual e intensiva. Esta atención debe ser lo suficientemente acorde para poder satisfacer o volver a equilibrar este desequilibrio que se había producido. Además, las crisis o las urgencias en salud mental generan gran ansiedad, son muy dramáticas y lo principal que vamos a tener que realizar es tratar de controlar la situación. Debemos recordar que en estas urgencias psiquiátricas puede o no haber conciencia de lo que está pasando, ya sea individual, o sea, del propio sujeto, o a veces social, ya sea por terceros, familiares, amigos, o a veces la fuerza pública, de lo que está ocurriendo para poder asistir y poder ayudar a esta persona. Pensemos en esta imagen y es un ejemplo grotesco, digamos, un ejemplo extremo que estamos mostrando. La verdad que este ambiente no es para nada seguro. Seguramente ha pasado algo muy grave en este ambiente para quedar en esta circunstancia. Pero lo que tratamos de graficar acá a modo comparativo es cómo deberíamos nosotros preparar una sala de urgencia, una sala de emergencia, si vamos a atender a estos pacientes en particular de salud mental. En realidad, todo servicio de emergencia debería reunir estas características, aunque a veces es un poco complicado, dependiendo de la institución en la que nos encontremos. Un servicio de guardia, un servicio de urgencias debe ser un ambiente tranquilo, tiene que estar bien iluminado, debe buscar disminuir al máximo los riesgos posibles, debe ser de fácil acceso tanto para el personal como para el público. También, así como tiene un fácil acceso, debe tener una fácil salida. En general, podemos decir que un servicio de urgencias tiene que tender a ser un servicio seguro para todas las personas que van a interactuar en él. En estas situaciones en particular, nosotros tenemos que pensar que enfermería siempre debe preguntar sin discriminar por qué han sucedido los hechos, por qué el sujeto ha llegado a la situación en la que está.
Debemos escucharlos sin dejarnos llevar por nuestros propios prejuicios, por nuestros propios sistemas de valores, por nuestros propios sistemas de creencias. Y además debemos evaluar o valorar sin poner etiquetas aún, porque esta situación se está desarrollando o ha empezado a desarrollarse en nuestra institución. Todavía generalmente cuando llegan por primera vez los pacientes nos va a costar un poco aproximarnos y tener un diagnóstico más acabado de la situación. Frente a la atención de estos pacientes o estas personas que tienen una urgencia en salud mental, tenemos que considerar varias situaciones o varias actitudes a la hora de pensar nuestro trabajo. Primero tenemos que mostrarnos tranquilos, aunque más de una vez esto va a ser difícil. Mostrar que somos personas honestas, o sea, no hay que mentirle, no hay que engañarlo para poder, por ejemplo, administrar una medicación. No hay que mostrarse amenazantes, como decirle, si te portas mal, te hago tal cosa. Debemos mostrarle certeza a la familia, porque la familia puede estar angustiada, puede estar preocupada por lo que le está pasando al sujeto, y explicarles, ¿sí?, que la situación se va a controlar, que estén en un espacio seguro y que ustedes están preparados como enfermeros para poder controlar la situación junto al resto del equipo de salud que esté trabajando ahí. Además tenemos que conocer el servicio, porque muchas veces vamos a tener que actuar de manera rápida y con decisión, conociendo el espacio físico, conociendo dónde están los insumos, si es que son necesarios aplicar una medicación o aplicar algún tratamiento donde necesitamos ciertos recursos. Debemos conocer el lugar y estar decididos y saber básicamente lo que vamos a hacer y cómo tenemos que hacerlo. Siempre no olvidemos el trato humanizado, como yo les decía. A veces en estos casos, cuando el sujeto viene sobre todo violento o agitado o con algún consumo problemático, se vuelve un poco más complicado. Digamos que esto es fácil decirlo, es difícil hacerlo cuando nos toca esta situación. Hay que trabajar con serenidad, con respeto y escucha atenta, sin provocarlo, porque a veces por la situación en la que está, tal vez nos podemos mirar y él puede percibir esta situación como que nos estamos burlando de él, o a veces hablar en secreto con otra persona o un colega. A veces el sujeto puede percibir que estamos hablando mal de él. Entonces tenemos que evitar todas estas situaciones que nos pueden llegar a jugar en contra. Para poder continuar, en esta parte quiero agradecer a la licenciada Mayra Cancino, quien se puso a elaborar material para ustedes y para la cátedra, para poder profundizar un poco este tema respecto a la atención de las personas en un servicio de urgencia. Para este punto le hemos dejado material bibliográfico en el aula virtual también para que ustedes lo puedan disponer. Y además es necesario poder aclarar que en esta clase virtual lo que vamos a continuar es lo que se está trabajando actualmente en la sala de emergencias del Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone de la provincia de Salta. O sea que este ejemplo es válido para esta institución. En el caso nuestro del personal de enfermería, podemos encontrarnos con los sujetos de atención en 4 lugares posibles o en 4 instancias. La primera va a ser la admisión, la segunda va a ser cuando hagamos el triage, la tercera cuando suceden consultas del tipo ambulatoria y la cuarta cuando el sujeto puede estar internado en la institución. Cuando hablamos de la admisión, primero recordemos que la admisión es un proceso mediante el cual se facilita el acceso de las personas que requieren la asistencia sanitaria, que debe ser especializada. Y también es importante aquí marcar que enfermería va a ser siempre el primer contacto que va a tener el sujeto con el hospital. O sea, dentro de los profesionales de salud, somos la primera línea de defensa de la institución y de ayuda para el sujeto. Dentro de esta primera etapa de admisión, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como actividades concretas de enfermería? Obviamente la admisión del sujeto. Y esto va a consistir en 2 partes. Primero en el ingreso de los datos al sistema informático que se está manejando en la institución, y además después empezar a valorar al sujeto de atención sobre qué es lo que le está pasando. Como por ejemplo el control de signos vitales, valorar la glucemia, hacer controles de rutina, observar la conducta del paciente, entre otros.
Y luego debemos registrar todo esto que hemos valorado, toda la información que hemos recolectado. A partir de eso vamos a entrar a la segunda etapa, que es la etapa de triage. Al triage básicamente se trata de una clasificación de pacientes. Antiguamente, durante los periodos de guerra, se utilizaba esta clasificación para separar quién tenía mayores posibilidades de vida y quién no. O sea, para no malgastar recursos. Si bien ahora en la actualidad no tiene esa finalidad, sí nos permite a nosotros poder orientarnos hacia dónde vamos, cuál va a ser el circuito que va a recorrer el paciente en la institución. En este caso, el triage lo va a realizar enfermería para contactar al equipo que sea más pertinente para brindar la atención o la intervención a este sujeto. Para esto va a tener que determinar si estamos frente a una crisis, frente a una urgencia o a una emergencia, como hablábamos al comienzo de la clase. Entonces, básicamente el triage va a ser una valoración y a partir de esta valoración que vamos a realizar, luego vamos a clasificarlo al sujeto en 4 niveles en este caso, que ya lo vamos a desarrollar enseguida. Primero, ¿qué es lo que vamos a valorar? Como decía hace rato, justamente las condiciones físicas del sujeto, control de signos vitales, la glucemia, algunos parámetros normales como tal vez pueda ser el peso, la conducta. Vamos a valorar si existen problemas físicos o algunas lesiones. Siempre si hay un problema físico o alguna lesión, primero vamos a solucionar este aspecto o vamos a atender la emergencia, y superada la emergencia vamos a abordar la urgencia en salud mental. También vamos a valorar en este triage la alteración de la conducta y si la persona si está acompañada o no. ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer este triage y esta valoración para poder clasificarlo? Nos va a poder definir o determinar cuál es el nivel de urgencia que vamos a tener, y como vemos en este pequeño trencito, por lo menos en este servicio que es el de salud mental del Hospital Ragone, se va a clasificar en 4, que ahora les voy a explicar cuáles son estos 4 niveles de urgencias. Como decíamos, vamos a tener 4 niveles de urgencia. En el nivel, vamos a empezar del 4 al primero. En el nivel 4 de urgencia van a estar aquellas personas que ya son conocidas en el servicio, tal vez porque vienen a atenderse periódicamente, que tienen síntomas que son crónicos, tal vez tengan que ver con algún error con la medicación y debamos ajustarla. Además pueden también presentarse algunas crisis sociales, pero aquí es importante saber que el sujeto está clínicamente asintomático, digamos que es un sujeto estable, que ya lo conocemos, que no hay riesgo en su vida, en su condición, pero sí necesita una atención puntual, a veces de asesoría inclusive, lo podríamos atender en este nivel 4 de atención si es que el sistema de salud lo determina. Dentro del nivel 3 vamos a encontrar aquellos problemas de salud mental que no tienen un riesgo inmediato de daño. O sea, podemos valorar que el sujeto puede estar compensado o que tiene algún familiar o algún cuidador que lo puede acompañar y no significa un riesgo inmediato para su vida. Por eso dice que puede haber otra persona que lo pueda tener bajo observación. En estas situaciones, a veces tanto nivel 4 como nivel 3, la recomendación es que el sujeto vuelva a hacerse atender por el sistema por consultorio externo, que es la otra puerta de acceso al sistema de salud. Dentro del nivel 2 encontramos ya alteraciones del comportamiento que son del tipo moderada, o también crisis de angustias que pueden llegar a ser hasta severas, y puede haber un riesgo de daño a sí mismo o hacia otros. Y dentro del nivel 1 vamos a encontrar sujetos que tienen una gran agitación, o sea, son violentos en extremo. Ya estamos hablando de un cuadro, para que ustedes imaginen un cuadro de excitación psicomotriz en plena crisis, muy florido. Entonces estas personas son un peligro para ellos mismos o para el entorno inclusive. Entonces estas personas sí van a requerir una atención inmediata por parte de todo el equipo de salud, psicólogos, psiquiatras, enfermeros y todo el personal que tengamos en el servicio de guardia. Entonces, por lo menos aquí a nivel local, estos son los 4 niveles de urgencia que te va a permitir hacer el triage, y es un trabajo que lo hace en primera instancia enfermería. La tercera es la consulta en formato ambulatorio.
Esta consulta se le aplica, también la va a aplicar enfermería a sujetos de atención que van a requerir una práctica paralela al tratamiento habitual que realiza y que contribuye a mantener bajo control las complicaciones y evitan el abandono del tratamiento. Que si yo tengo disponibilidad en mi servicio y lo conozco, a veces mejor hacerle un control de signos vitales, administrarle la medicación si que corresponde, si reconoce que hay algún error, algún control, alguna curación simple si hace falta, alguna orientación sobre la medicación. Más de una vez hace falta la contención verbal de estos pacientes. Y este tipo de atención la podemos hacer de forma ambulatoria sin que requiera, digamos, la internación del sujeto. En el 4 tenemos la internación. La internación en este servicio, o sea, el servicio de urgencia en salud mental, se realiza solo en observación por periodos no más de 48 horas. Si el sujeto no puede retornar de nuevo con su familia o al lugar de origen en 48 horas, va a ser internado y va a ser derivado a alguno de los otros dispositivos o servicios con los que cuenta la institución, pero ya no se va a poder quedar en este servicio. Las personas que quedan internadas, o sea, en observación en este servicio, va a ser para que enfermería los pueda valorar y brindarle cuidados que van a ser bien específicos para el problema de salud que estén transcurriendo, a fin de que puedan ser compensados y que no requieran la internación, digamos, en un dispositivo o en un servicio del hospital. Aquí la internación es solamente abreviada hasta 48 horas, recordemos bien. ¿Qué actividades puede hacer enfermería? Algunas de las actividades que los pueden orientar a ustedes pueden ser valorar las condiciones generales. Recordemos, empezamos por la parte física, descartamos que no le esté pasando nada a nivel físico y luego vamos a observar la conducta, el comportamiento, y dentro de eso podemos analizar todos los patrones funcionales que ustedes ya a esta altura conocen bien. También podemos orientar tanto al sujeto y a la familia sobre las normativas del servicio a las que tienen que adecuarse. Vamos a tratar de mantener las condiciones higiénicas y todas aquellas que refieran al bienestar de la persona. Vamos a administrar la medicación, que obviamente tiene que estar con prescripción. Vamos a observar cuáles son los patrones de conducta del sujeto. Vamos a realizar el control en la alimentación. Vamos a contenerlo verbalmente. A esto lo podemos asociar a una contención ambiental y en algunos casos la contención física. La contención farmacológica ya va a estar justamente en la anterior cuando hablábamos de administración de la medicación. También se pueden colocar catéteres varios según la situación. Vamos a hacer educación sanitaria tanto al propio sujeto, si lo permite, como a los acompañantes, la familia, sobre la enfermedad que está transcurriendo, sobre este proceso de salud y enfermedad mediada por la atención. Vamos a valorar también o vamos a realizar aquellos procedimientos de enfermería clínicos y psiquiátricos apropiados para cada caso. ¿Qué es lo que queremos decir? Si el sujeto ahí tiene una idea delirante, vamos a tratar de distraerle. Podemos proponerle actividades lúdicas con objetivos a corto plazo a fin de favorecer, como por ejemplo que realice algún tipo de dibujo, que realice algún tipo de producción manual. Entonces las actividades siempre pensemos que deben ser concretas y que aquí solamente le estamos dando algunos lineamientos para que ustedes piensen al posterior como qué es lo que harían en situación. Y obviamente al final de todo siempre va a ser el tema del registro. Como decíamos hace rato al comienzo y tomábamos el estudio de Alessandro, una de las principales causas por la que llegan los pacientes a este tipo de servicios va a ser la ideación suicida. Y recordemos esta advertencia, que nunca, jamás se debe minimizar la idea de suicidio, pensando que el suicidio es entendido como la acción de quitarse la vida de forma voluntaria. ¿Quiénes nos van a llegar al servicio con este problema? Primero, obviamente, aquella persona que ha sobrevivido al intento. El sujeto de atención que a veces manifiestan impulso suicida o la ideación suicida. Sujetos que refieren otras quejas, pero luego cuando lo vamos valorando y lo vamos conociendo, nos vamos dando cuenta que tienen una ideación suicida. Y sujetos que niegan tener ideación suicida,
pero si uno analiza el comportamiento que él tiene, se comporta como un potencial suicida. Entonces tenemos que ver estas alternativas frente a la persona con ideación suicida. Otro de los casos frecuentes habíamos dicho que eran las personas con abuso de sustancia. Y dentro de estos cuadros, o dentro de este gran problema de abuso de sustancia, vamos a encontrar cuadros más frecuentes. Obviamente, como dijimos ya en clases anteriores, tenemos la intoxicación aguda por alcohol etílico, que es una de las urgencias más frecuentes, o también la intoxicación por cocaína o por otras drogas, que es más fácil de reconocer por cómo afecta el sistema nervioso. Y en algunos casos, ya en casos crónicos de dependencia física a la sustancia, podremos encontrar el síndrome de abstinencia. Otra que es muy frecuente es la crisis de pánico, que recordemos que una crisis de pánico es un episodio de ansiedad intensa que tiene un inicio súbito, aparece prontamente y que se asocia al temor de un miedo, una calamidad o algo, hay una pérdida de control inminente y la necesidad de evadir la circunstancia que tuvo lugar la crisis. Generalmente una crisis de pánico son episodios breves de intensidad y ansiedad súbito que pueden durar minutos o pueden durar horas. Estos cuadros que nosotros hemos visto, tanto las crisis de pánico como las ideaciones suicidas, como el consumo problemático de sustancias, si bien nosotros solamente lo estamos mencionando y repasando aquí, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Que en la asignatura nosotros dejamos como último tema las urgencias en salud mental, o antes llamada urgencia psiquiátrica, justamente porque para comprender este tema nosotros tenemos que comprender todos los cuadros psicopatológicos y saber que en el momento crítico todas las patologías que hemos trabajado pueden llegar a constituirse como una urgencia de salud mental. Por ejemplo, un paciente con discapacidad intelectual puede hacer un episodio de agitación, sus niveles de estrés o su situación cambia bruscamente, como por ejemplo la pérdida de un padre, de un ser querido, puede llegar a conducir a una urgencia en salud mental. Un paciente con un consumo problemático de drogas, como estamos viendo, puede llegar a ser una urgencia en salud mental. Un paciente con un esquizofrénico en la crisis, propiamente en el brote, propiamente dicho en etapa crítica, puede ser una urgencia psiquiátrica. Un paciente depresivo con ideación suicida puede llegar a ser una urgencia psiquiátrica o una urgencia de salud mental. Entonces pensemos nosotros que este tema en realidad ya lo hemos venido desarrollando a lo largo de toda la materia. Lo que tenemos que hacer aquí es aplicar justamente lo que hemos aprendido y cómo trabajaríamos con estos pacientes justamente acá circunscripto a un servicio que es el servicio de urgencia o de emergencia. Así que bien, con este cierre, uniendo todos los temas de la asignatura, creo que hemos llegado al final del dictado de los contenidos. Les deseo éxitos, espero que esta breve clase les haya gustado, solamente era para establecer algunos lineamientos y le vamos a dejar obviamente trabajos y material bibliográfico para que puedan profundizar este tema. Así que muchas gracias y hasta luego.